Continuamos en Es la Mañana de Guadalajara y vamos con una de las entrevistas que por supuesto ya hemos anunciado, y es que no es para menos porque el año ha comenzado bastante movidito desde el punto de vista informativo aquí en nuestra provincia, y por eso vamos a hablar pues con el director de uno de los digitales de referencia que tenemos en esta casa. Roberto Vangas, como saben, es el director del Heraldo de Linares y ya ha ido dando noticias bastante interesantes que conviene, por supuesto, analizar. Nos hayan llamado bastante la atención y por eso va a ser él quien nos las argumente. Buenos días, Roberto Mangas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Encantado de estar una vez más contigo y con todos tus oyentes. Bueno, vamos a meternos ya directamente en harina porque no es para menos, son no muchos, son tres temas, pero bastante densos y que no quiero que se quede nada en el tintero. En primer lugar, vamos con la sentencia del Fuerte. Por fin, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dice que lo que hay que hacer y antes de qué fecha hay que hacerlo, ¿no? Sí, bueno, más que sentencia, es un auto de ejecución Auto. de sentencia, que además es una sentencia firme desde 2018, una sentencia de 2017 firme en 2018, o sea que ya ha llovido, José Luis, que la Junta pues estaba toreando, o sea, toreando porque le suponía gastar un montón de millones en rehabilitar el recinto del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, según un pacto, un convenio al que se llegó en 2004 entre el Ayuntamiento y la Junta, por el cual el Ayuntamiento se comprometía a una urbanización de una zona y la Junta se comprometía, porque eran unos terrenos de la Junta, a rehabilitar el resto de la zona, ¿no? Se han firmado varios documentos, se han firmado varios planes, se han firmado un montón de adendas para que fuera avanzando el proyecto. La Junta, pues, llegó un momento en que decidió abandonar el fuerte de Guadalajara, abandonar a los ciudadanos de Guadalajara, y cuando se les reclamó desde el propio ayuntamiento, allá por el año 2015-2016, pues no hicieron caso y lo único que propusieron fue, por ejemplo, ceder parte del terreno a una empresa privada para construir la famosa y tan hablada Ciudad del Cine. Tanto el equipo de gobierno del Partido Popular como la oposición, hay que Guadalajara, se dieron cuenta de que eso era una gran estafa, de que no pretendía la Junta ni cumplir la sentencia y además birlar un terreno que es de todos los ciudadanos de Guadalajara para entregarlo a una empresa privada, ¿no? Y con eso además la Junta pretendía dar por cumplida una sentencia y un convenio que se comprometía a rehabilitar todo el terreno, es decir, pues hacer en las naves de forja y pues una biblioteca, pues hacer de todo, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ya el ayuntamiento harto, pues solicitó a los juzgados, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que se ejecutara de una vez esa sentencia que obliga a la Junta a invertir un dinero en unos compromisos previamente firmados, no en los que se les ha ido ocurriendo sobre la marcha para eludir su obligación. Entonces, yo que conozco muy bien el funcionamiento de los tribunales y que conozco muy bien la justicia, me quedé sorprendido cuando leí el auto de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Castilla-La Mancha, porque normalmente los jueces no suelen ser tan claros y ni mucho menos en la jurisdicción contenciosa administrativa, que hacen equilibrios para quedar bien, pero dar la razón a uno, no dársela a la otro, pero a la vez dársela a los dos, ¿no? Bueno, un auto durísimo, clarísimo, concretísimo, donde le dice a la Junta: tienes un mes para esto, tienes un mes para esto, tienes 4 meses para esto, pero ya. Y además, para que no te vuelvas a escaquear porque estás toreando a los ciudadanos de Guadalajara, nos vas a designar al tribunal un funcionario o político que se va a encargar de estar en contacto con este tribunal y al que le vamos a pedir responsabilidades, incluso penales, si no se va cumpliendo lo que decretamos en este auto, que no es otra cosa que lo que dice la sentencia firme, que no es otra cosa que lo que se firmó hace 20 años. Con lo cual, José Luis, la Junta no le queda más remedio que ejecutar las obras a las que ha sido condenado y que ella misma se comprometió a cambio de
que el ayuntamiento hiciera otra parte del convenio que ya la cumplió, ¿no? Y segundo, que ya de nada valen excusitas, que si la ciudad del cine. Hombre, era lamentable ver el otro día a Rosa María García, la actual delegada de la Junta en Guadalajara, diciendo, bueno, no, es que mire, es que si la culpa de todo esto la tiene el ayuntamiento. Bueno, ¿a quién pretende engañar y a quién pretende convencer? Si la propia resolución del TSJ dice que no pongáis más excusas de que el ayuntamiento tiene la culpa, porque la tenéis vosotros, que no habéis cumplido nada de lo que habéis firmado. Y déjame terminar, solo un segundo, con el tema de la famosa ciudad del cine, que es la excusita que se está poniendo todos los días por parte de la Junta, que es que el ayuntamiento, la ciudad, que ahora está en Toledo, no. La ciudad del cine podía haber ido perfectamente en Guadalajara, ¿no? Había un montón de sitios, incluso desde el ayuntamiento se le ofreció alguno, ¿no? Pero la Junta lo que no quería era cumplir la sentencia, que son unos 30 y tantos millones de euros, y dijo, bueno, pues decimos que hacemos una ciudad del cine para los vecinos de Guadalajara, falso, era para una empresa privada y luego pagaría sus impuestos y su canon y su demás, pero los vecinos no se veían beneficiados absolutamente en casi nada al ceder ese suelo público, no porque fuera una empresa que no va a aportar, que sí aporta, sino porque se perdía ese suelo público, ¿no? Y la Junta se negaba a conceder que esas ayudas y esos permisos fueran en otro terreno de la ciudad de Guadalajara. Es decir, un verdadero chantaje, como dijeron Aike y el equipo de gobierno. Nos alegramos mucho, José Luis, de este auto judicial, sobre todo porque los que cada día creemos menos en la justicia porque la conocemos muy bien, volvemos a recuperar un poquito de confianza viendo un auto tan claro, tan conciso, tan concreto, poniendo los puntos sobre las is y diciéndole a toda una administración regional que se acabó de torear y empezar a cumplir las resoluciones judiciales, que, como dice la Constitución, todos, incluidos las instituciones, están obligados a cumplir las resoluciones judiciales. Ya sabemos que con el sanchismo, pues lo único que se hace es que no se cumple ninguna resolución judicial, pero vamos a ver si empezamos a partir de ahora a resolver que también los políticos tienen que cumplir la ley. Ujú. Muy bien, por fin ha llegado este auto, que no sentencia, que es el auto que obliga a cumplir esta sentencia. Ha llegado tarde y esperemos que ya por fin se ponga manos a la obra, porque 20 años para 20 años desde que se empieza a hablar, ¿no? Sí. eh, para cumplir una sentencia, añadidos a todos los años de falta de uso de estas infraestructuras, pues para un edificio es muchísimo tiempo, se va deteriorando poco a poco y, en fin. Sabemos lo que pasa. Bueno, cambiamos de tema. Ya ayer, bueno, nuestros oyentes lo estuvieron escuchando, hicimos un poquito de crónica de lo ocurrido el pasado viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Quer con ese cambio, pero ese cambio en la alcaldía. Pero cuéntanos, ¿cómo lo has ido desgranando desde el Heraldo de Linares, el digital, al que remitíamos a nuestra audiencia, porque ahí está todo muy bien explicado? Cuéntanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el seguimiento más completo y el análisis más exhaustivo de todo lo que ha ocurrido en KER lo ha dado como ocurre normalmente cuando hay temas jurídicos y de razonamiento y análisis profundo, lo ha dado el Heraldo de Henares, que no nos quedamos solo en el comunicado y en la nota de prensa y fuimos a analizar qué demonios está pasando en KER, que es un pueblo pequeño que podríamos decir, bueno, ¿y por qué tanta relevancia KER al fin y al cabo? KER, ¿qué interés puede tener el Heraldo o no en Quer? Pues no, es como el municipio pequeño de Asturias, que fue el que provocó con un tránsfuga que el Club de Amigos de Pedro Sánchez en el Constitucional pues cambiaran las reglas de juego para que los tránsfugas también puedan cambiar alcaldes en contra de lo que dice la ley de régimen de bases de régimen local y lo que dice el pacto antitransfugismo del 98 firmado entre PP y PSOE y que luego se adhirieron todos los partidos del arco parlamentario, pues Kerr tiene importancia porque es un símbolo, ¿no? Y es un símbolo de hasta dónde ha llegado la degeneración de la clase política española en particular, del PSOE en general y sobre todo del PSOE de Pablo Bellido de Guadalajara muy en concreto. Es decir, hay un pacto firmado, José Luis, y todos tus oyentes lo tienen que saber, en el 98, ¿no? Entre el entonces gobierno de Aznar y la oposición de José Luis Rodríguez Zapatero, según el cual, para evitar que
personas que se presentaban en unas listas por motivos espurios, personales, familiares, económicos o de corrupción, ¿no? Falsearan el resultado electoral del ayuntamiento o de las cortes regionales o de lo que fuera, ¿no? Se ponía coto a ese comportamiento desleal de unos señores, señoras, ya sabes que siempre hablo con el plural neutro, José Luis, no, pues que unos señores pues que falsearan el resultado, se presentaban en el PP o en el PSOE o en Convergencia o en Izquierda Unida y al año o 2 años tuvieran una pelea con el jefe de filas y se fueran al mejor postor y cambiaran el resultado electoral echando al alcalde, al presidente de las Cortes, a quien fuera. Se firmó ese pacto con ese fin, el pacto antitransfugismo, que dice textualmente que para evitar estos comportamientos desleales de personas que no han sido elegidas directamente puedan cambiar gobiernos, pues se comprometen PSOE y PP a pactar nada, absolutamente nada, ni dar ningún tipo de privilegio ni derecho a los transfugas. Bueno, ya sabemos que los políticos, pues por eso es lo que hablábamos antes de la sentencia del TSJ respecto al fuerte, pues nunca había habido comportamientos en los cuales un juzgado entrara tan a definir a fondo lo que había que hacer o no. Pues con el pacto antitransfugismo ha pasado lo mismo. Poco a poco, pues han ido relajando los temas, las normas y los comportamientos. Y en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, lo hemos visto en varios casos. En Tórtola, donde el PSOE se ha hecho con una alcaldía con una tránsfuga del PP. En Almoguera también utilizaron a antiguos independientes, luego ya sometidos al poder del PSOE. En Pioz, donde se pactó con transfugas de Vox, y en el Casar, donde se intentó. Ahí vemos el espectáculo grotesco de Rafa Esteban anunciando la moción y el día siguiente diciendo que los mismos que el día anterior eran almas benditas ya eran demonios de extrema derecha. Entonces, el comportamiento del PSOE de la provincia de Guadalajara pactando con transfugas es vergonzoso y lamentable. Pero en el municipio de Quer ha llegado al límite de lo reprochable ética, moral y políticamente. Es mayor caso de corrupción política, ética y moral en la provincia de Guadalajara en muchísimos años. Y mira que hemos tenido hasta condenas judiciales, alcaldes y concejales. ¿Y por qué digo esto, José Luis? Porque tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, en el cual se dice que los tránsfugas ya pueden participar en las mociones de censura, participar, no mejorar, como dice la ley, su estatus político ni económico. Es decir, para explicarlo en 2 palabras, si tú eres un tránsfuga que en las listas del PP o del PSOE eras concejal o teniente de alcalde, si apoyas una moción de censura no puedes mejorar ese cargo de concejal o teniente de alcalde. Es más, tampoco puedes mejorar tu sueldo, el que tenías. Lo dice bien claro el Constitucional, hasta en la sentencia que estos se aferran para decir que ya se permite lo que no se permite, porque hay una sentencia del Supremo que prohíbe, de hecho cesó el sueldo y una tenencia de alcaldía de un concejal por apoyar una moción de censura cuando se le intentó ascender en Valencia. No. Pues aquí, en Pioz, en Quer, perdón, lo que se ha hecho ha sido voltear todas las leyes y sentencias del Supremo para que el PSOE, por motivos personales y echar a un alcalde del PP, ha apoyado a una concejal transfuga, que ha pasado de teniente de alcalde a alcaldesa. Si consentimos esto, José Luis, si el PP no lleva esto como símbolo a los tribunales para que haya una resolución final definitiva del Supremo o del Constitucional, ¿no? En el sentido de que un teniente de alcalde o un concejal no puede dar una moción de censura, firmar una moción de censura como tránsfuga para ponerse el de alcalde, ¿sabes lo que ocurrirá, José Luis? Pues que en este país cualquier persona que tenga intereses políticos, económicos, una ambición desmedida, se presentará de número 14 en las listas del PP o del PSOE. Al tercer día, pues llegará, hablará con la lista contraria diciéndole, mira, si me votáis a mí como alcalde en una moción de censura, echamos a este que os cae mal de mi partido y me pongo yo, pero vosotros lo que conseguís es que por lo menos echáis a este otro del PP o del PSOE, ¿no?
sería terrible la corrupción política, ética, moral y económica de este país si consentimos que un tránsfuga, una tránsfuga en este caso, por motivos personales, ¿no?, presenta una moción contra su alcalde para colocarse de alcaldesa. Es la degeneración máxima de la democracia que nos hemos dado en el 78 los españoles. Y todo esto, en la provincia de Guadalajara, que es donde más casos se están dando, está amparado, ¿eh?, y apoyado por el PSOE de Pablo Bellido, que no le importa pactar con tránsfugas en contra del pacto antitransfugismo que tiene su partido, en contra de las sentencias del Constitucional y del Supremo y en contra de la ley de régimen de bases local. Ujú. Ese es el PSOE que tenemos en Guadalajara. Yo le diría a la gente del PP, si hubiera pasado al caso contrario, diría lo mismo, que lleguen hasta el tribunal, que tienen dinero para gastárselo en abogados, aunque llegue la sentencia en 4 años, pero que pongan coto a que el transfugismo falsee el resultado electoral, en que fue de 5-2, 5 PP, 2 PSOE, y ahora está gobernando el PSOE. O sea, es que es la degeneración y la corrupción política máxima que podemos ver en la democracia española. Que un tránsfuga, gobierne tras irse de su partido con el apoyo de otro partido. Ujú. Claro, eso de que el pueblo es soberano y decide en las urnas tal y todo eso, bueno, se queda en lo que Mentira, en lo que mentira. estamos viendo, que ni soberano, ni urnas, ni nada, que a partir de que un servidor o quien sea ha soltado el voto, ese voto ya ni te pertenece ni te va a pertenecer en 4 años, ya con él van a hacer lo que le Y da. y en manos de gente sin escrúpulos y amoral, como puede ser el líder del partido contrario al que está apoyando ese tipo de comportamientos, porque ya te he dicho, José Luis, que no es el único caso. Tenemos Pioz, tenemos Alpodera, tenemos Tórtola y tuvimos el caso flagrante del Casar, donde los de concejales tránsfugas de Vox pasaron de ser almas benditas con los que había que pactar a cuando dieron marcha atrás, diablos con orejeras, ¿no? Entonces, no se puede consentir. Hay que delimitar más claramente por la ley que ningún tránsfuga pueda cambiar un alcalde. Que luego vote en contra de ese alcalde porque con la ley y la sentencia anterior no podían cambiar alcaldes, afortunadamente, pero ahora con la sentencia de los amigos de Pedro Sánchez en el Constitucional, pues la corrupción política moral de este país es que se va a ir al carajo. Ujú. En fin, vamos a ver en qué queda todo esto, porque hasta el viernes alcalde de Quer, José Miguel Benítez, decía que en realidad lo que se iba a votar es algo que no se contempla en la ley, que no es legal y que evidentemente lo iban a recurrir, citaba bastante jurisprudencia, pero dices que esto no va a ser ni hoy ni mañana cuando sepamos el resultado, ¿no? Que esto se va a tomar su tiempo. Sí, quien anunció esto públicamente y quien analizó, investigó y profundizó en las leyes y las normas fue el Heraldo de Henares. Precisamente hicimos un artículo en exclusiva y nosotros no tenemos por qué decirle a ningún partido político lo que tiene que hacer. Nosotros solo informamos, detallamos, investigamos. Pero si yo estuviera en la piel de este partido, yo sí lo llevaría a los tribunales para que haya una sentencia que ponga fin y coto a este comportamiento. Ujú. En fin, vamos a ver, estaremos también muy pendientes. Vamos a ir finalizando, Roberto, pero hay un tercer tema que quiero, en la medida de lo posible, tratar y que creo que también hemos anunciado, y es el de las listas de espera en Castilla-La Mancha. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, pues si me dejas que miro un segundo el artículo que sacamos esta semana con todos los datos, sin cuestiones políticas por medio, sin declaraciones políticas, solo datos puros y duros, como suele hacer el Heraldo de Henares, donde recogiendo información de la propia página oficial del SESCAM, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, dependiente de la Junta de Castilla-La Mancha. O sea, nadie puede decir, no, es que mira, estáis alterando los datos, manipulando. No, no. Nosotros creemos que estos datos están maquillados y manipulados. O sea, no nos creemos que la media para una operación de traumatología son 180 días, cuando todo el mundo, yo el primero, tenemos amigos, familiares y conocidos que llevan 2 años esperando para una operación de menisco. Lo que pasa es que te van citando entre medias y cada vez que te citan para una nueva prueba, tal, o te repiten una prueba, como pasa muchas veces, no, es que la resonancia ya está desfasada, pues sales de la lista de espera para entrar desde cero, ¿no? Entonces nos encontramos con que tenemos en Guadalajara hemos pasado de 5.600 pacientes en el 2024 a 6.834, un 21% más. Esta es la sanidad de García Paje. Hemos pasado en total, en la provincia de Guadalajara,
de 15.782 pacientes que están para consulta de especialista, para consulta externa, para pruebas diagnósticas o para operación, sumado todo, hemos pasado de 15.700 a 16.000, ¿no? ¿Qué significa? Que la sanidad de Castilla-La Mancha, ya lo dicen las cifras del Ministerio de Sanidad, no lo tenemos que decir nosotros, lo reconoce el propio el SESCAN, es la peor de España. Frente a los 42 días de esa sanidad tan mala, privadísima, batas blancas, demás, de Madrid, 42 días en Madrid, nos encontramos una media de 180 días en Castilla-La Mancha, donde todo es publiquísimo y tal, donde al final te terminan derivando a una empresa privada, a un hospital privado para operarte, porque la sanidad de Castilla-La Mancha, por más que lo intentan sus profesionales médicos, ¿no? Es imposible con los recortes y con la falta de profesionalidad de los directivos de la sanidad pública puestos por el gobierno regional en los hospitales de la región, no puede ir a peor. No puede ir a peor. Dicen, no, es que mira, es que desde los recortes de Cospedal, vamos a dejar los recortes de Cospedal, que por cierto se llevan una sorpresa porque en el Heraldo de Henares hemos publicado los datos también de la sanidad, de cómo dejó el PP en 2015 las listas de espera a cómo están hoy, 10 años después, con apenas 99.000 habitantes más, porque pueden decir, bueno, es que antes no había tanta población. No, había 99.000 habitantes menos, solo. Pues, José Luis, la lista de espera se ha incrementado en más de un 50% de Cospedal a Paje. Esta es la sanidad pública del socialista Emiliano García Paje. Incrementar las listas de espera en 10 años más de un 50%. Y hay que decirlo porque los datos están publicados por el SESCAN, por el Ministerio de Sanidad y recogidos uno a uno por el Heraldo de Henares. Quien no se fíe, pues después de leer el Heraldo, que damos los pantallazos oficiales del SESCAN para que vean que no hemos hecho un Excel nosotros, ¿no? Pues que se vaya a la página del SESCAN y los compruebe. Que aun estando maquillados, los datos del SESCAN, a nuestro criterio, porque es imposible que traumatología sea una media de 180 días, cuando ya te digo, conocemos muchísima gente y no hay más que ver los foros de Internet. Hay gente con año y medio, 2 años esperando. Entonces, ¿en qué nos gastamos el dinero en Castilla-La Mancha? Desde luego, en sanidad, no. En fin, así están las cosas y efectivamente las listas están publicadas pues en la noticia correspondiente de El Heraldo de Henares, las listas, los datos, que es en base a lo que siempre se habla de esta publicación. Muchísimas gracias, Roberto Mangas, por procurar que así sea y, por supuesto, por haber venido a Es la Mañana de Guadalajara pues a hablarnos de estos temas tan interesantes. Seguiremos hablando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo para todos tus oyentes, José Luis.